Para terminar este año, yo les dije que 3 domingos íbamos a estar en los evangelios viendo acerca de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Y cuando hemos revisado el evangelio de Mateo hace 2 domingos atrás, hemos visto el mayor de todos los regalos que nuestro Señor nos ha dado al observar la Navidad en Mateo, ¿no? En los primeros capítulos, primeros versículos de Mateo, vemos cómo es que en el anuncio del ángel a María del nacimiento de Cristo vimos cómo es que Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Y el regalo más maravilloso y más impresionante que tú puedas haber recibido en Navidad o que puedas recibir en Navidad es el perdón de tus pecados. El mayor de los regalos no es que te den regalos, pues. El mayor de los regalos es el perdón de tus pecados. Si pasas alguna Navidad sin conocer a Cristo y sin que tus pecados sean perdonados, déjame decirte que estás en serios problemas. Tienes que haber sido perdonado por Dios, y eso es solamente a través de creer en Jesucristo, creer realmente quién es Él, arrepentirte de tus pecados, y entonces el mayor de los regalos se te es dado, el perdón de tus pecados. Hemos dicho que el creyente verdadero, aquel que es hijo de Dios, ve el perdón de sus fallas, el perdón de sus pecados, su inmundicia, la limpieza de su inmundicia, ve como su mayor necesidad. Eso diferencia a un creyente de un incrédulo. El creyente siente desesperadamente la necesidad de que Dios lo perdone. El incrédulo, que puede parecer cristiano, no le importa. Su vida está tranquila, normal, con él no es para otros, no para él. Lo segundo que decíamos es que no solamente es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados trae consigo un regalo también maravilloso, un segundo regalo maravilloso, que es la comunión con Dios. Nos perdona Él para tener comunión con Él. Es Emmanuel, ¿qué significa Dios con nosotros? Y ese es el nombre que el ángel anunció a María que se le pondría a Jesús. Dios con nosotros, para tener comunión con nosotros, no solamente con nosotros, sino ahora en nosotros. Él mora en nosotros. Y la semana pasada veíamos que este niño que fue anunciado para nacer, en el Evangelio de Juan ya vimos que es eterno. No comienza su existencia con María, ni con el anuncio del ángel, sino que esta luz que vino al mundo, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, es eterna, ha existido siempre, ha estado presente siempre, y no solamente eso, sino que ha creado todo el universo. Pero lastimosamente esa luz fue rechazada. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Así que, ¿cuántos así en estos tiempos también pasan navidades, 10, 20, 30, 40 navidades, rechazando a Cristo, recibiendo regalos, poniendo arbolitos en su casa, pero rechazando a Cristo? Eso observamos la semana pasada. Y por último, en la noche, veíamos que la manera de recibir, de tener comunión con Él, es creyendo en Él. ¿No es así? Hoy veremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio del relato que ahora Lucas, que vamos a ir a Lucas, nos trae, vamos a ver el momento en el cual Cristo nace. Vamos a observar el lugar en el cual Cristo nace, la manera del nacimiento en que Cristo viene al mundo, y al final de cuentas, qué irónico, la ironía de todas estas circunstancias que se están dando. Y al observar esto, vamos a conocer mucho más del Dios maravilloso y grandioso que se encarnó por nosotros. Amén. Muy bien. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, por favor. Leamos juntos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es el texto. Muy bien. Hay que recordar un poco. Recuerden ustedes que Lucas, en los primeros versículos, vemos que Lucas hace, el escrito que hace Lucas es un tratado, un escrito que le hace a cierto personaje llamado Teófilo. No se sabe, algunos piensan que Teófilo es un seudónimo, tal vez puede ser el nombre de una persona en particular, tal vez puede ser solamente un seudónimo, que Lucas está teniendo cuidado de no mencionar el nombre exacto de la persona a quien él está dirigiendo este tratado. Está queriendo predicarle el evangelio, está queriendo que él se entere de las cosas que han ocurrido. Y al decirle Teófilo, pues Teófilo no es otra cosa más que hijo de Dios, ¿no? Teo, Dios, filio, hijo de Dios. Es como si le estuviera diciendo a ti, oh hijo de Dios, ¿no? Pero en el sentido de creyente, ¿no? De haber nacido de nuevo en eso. Pero tal vez pudiera ser Teófilo el nombre de una persona en particular. Lo cierto es que él está hablándole a su amigo, a un conocido, le está presentando el evangelio, él está buscando le está presentando el evangelio a través de este escrito, de esto que conocemos como el evangelio de Lucas. La segunda parte de esto es el libro de Hechos, ¿no? Hechos también fue escrito por Lucas. Lucas fue médico, ustedes deben recordar. No sabemos, volviendo a Teófilo, no sabemos exactamente quién es Teófilo, pero sí es mencionado ahí en los primeros versículos de Lucas. Ahora, pero lo que Lucas le está diciendo a Teófilo creo que es notorio en estos primeros versículos que nosotros encontramos de su evangelio. En pocas palabras, es como que Lucas le estuviera diciendo asombrado. Recuerden, Lucas es médico, Lucas es un erudito, Lucas es un conocedor, es alguien con mucho conocimiento, mucha academia, es alguien informado. Pues los médicos generalmente lo son así, ¿no? Para estudiar medicina, tú tienes que leer muchísimo, imagínate. Tienes que conocer muchísimo, y para conocer muchísimo tienes que leer muchísimo, bastante, ¿no? Estar muy bien, leer muchísimo. Imagínate que en vez de cortar una arteria, termina cortando una vena, confunde una vena con una arteria y ya se nos fue el paciente. Pero tienen que conocer muchísimo, ¿no? Y Lucas es uno de ellos, sabe, conoce bastante. Y es como que le está diciendo aquí a este personaje, a quien le llama Teófilo, le está diciendo asombrado: ¡Hey, Teófilo! ¿Te das cuenta en qué época estamos viviendo? Algo así. Si usted lee los primeros versículos, el primer capítulo, usted se da cuenta que eso está haciendo. ¿Te das cuenta en qué época estamos viviendo? Esto es maravilloso. Porque en nuestra época, en nuestra propia época, Teófilo, se están cumpliendo profecías maravillosas, se están cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Y mira Teófilo, mira lo que está ocurriendo. Y no solamente eso, el imperio más poderoso de la tierra, en el imperio romano que estaba en ese momento en el poder, el imperio más poderoso de la tierra está subordinado al Dios del universo. Es como si le estuviera diciendo Lucas. Usted dirá: ¿en qué versículos dice? Léalo y se va a dar cuenta. Por eso a mí me gusta que usted pueda abrir su Biblia. Cuando no se abre la Biblia, puedes tú pensar que estamos hablando piedras. Ten cuidado. Abre, busca, revisa. Y eso es aparentemente lo que Lucas le está diciendo a Teófilo. Estamos en un momento maravilloso. Y dos cosas, hermanos, llaman la atención en estos versículos que hemos leído en estos momentos. Primero, la forma en que
muestran la maravillosa soberanía de nuestro Dios en la providencia, en todo lo que Él está haciendo. ¿Cómo es que nuestro Dios tiene el control absoluto y soberano de todas las cosas? Lo vemos aquí en estos versículos. Es un Dios soberano, es un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, y eso es fundamental para nuestro caminar cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dudamos de la soberanía de Dios o no ponemos énfasis en la soberanía de Dios, las enfermedades nos van a asustar y nos van a angustiar. Las dificultades económicas, las guerras, los desastres naturales, las calamidades, los desastres económicos nos van a afectar. Los problemas, incluso familiares, van a llevarnos a sucumbir en nuestra fe. Es necesario que pongamos atención en la soberanía, en la providencia de Dios, en su soberanía, en cómo es que Él orquesta las cosas, y Él, hermanos, Él controla absolutamente todo. Eso es necesario que todos lo recordemos, porque constantemente queremos nosotros ser los controladores de todo, ¿no? Algo ocurre mal, y es la tendencia mía, la tendencia de cada uno de ustedes a que salió mal y nos estamos golpeando la cabeza, y al final de cuentas, hasta eso el Señor está usando para ver cómo estamos reaccionando, cómo actuamos. Pero aquí en este pasaje vemos maravillosamente esa soberanía de nuestro Dios. Lo otro, hermanos, es que estos versículos reflejan o muestran el maravilloso carácter de nuestro Dios. Nos muestran su corazón, lo que está ocurriendo en el corazón de nuestro Dios. Ahora, cuando hable de corazón, hermanos, usted no está pensando en un corazón inmenso, más grande que la galaxia, ¿no? De verdad, un corazón de carne, un corazón latiendo, ¿no? Estoy hablando de su ser interior, ¿no? ¿Y cómo es que Él, qué camino escoge Él para salvar a su pueblo? Eso es lo que vamos a observar, ¿sí? En primer lugar, veamos entonces el momento en el que nuestro Señor Jesús nace. Ahora, yo estoy seguro que en algún momento de tu vida, en algún momento de nuestras vidas, todos nosotros nos hemos hecho preguntas, y especialmente a finales de año o a inicio de año, a veces nos hemos hecho preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me acaba de ocurrir? Yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy buscando al Señor, yo estoy orando al Señor, yo estoy ofrendando incluso, yo estoy diezmando, yo me he consagrado, yo me he bautizado, yo estoy asistiendo a una iglesia bíblica. Tal vez alguien pudiera decir, yo ya no estoy andando en mis caminos antiguos, pero ¿por qué, Señor, me está sucediendo esto? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Estoy tratando, Señor, de servirte, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. ¿Por qué está sucediéndome esto ahora? Y algunos pueden llegar a concluir, esto que está pasando no tiene sentido. Sí, Señor, yo te estoy buscando. ¿Por qué las cosas me están yendo como me están yendo? Estoy seguro que muchos hemos estado en esa situación. O tal vez otros pudieran haberse encontrado en un punto de sus vidas y pensar, ¿no? Tal vez, Señor, yo no quiero estar en este momento aquí. Yo no quiero estar en estas circunstancias, Señor. Yo no quiero estar en este lugar. No quiero estar aquí. Quiero estar en otro lugar. Yo sé que algunos, generalmente los incrédulos, están pensando esto en, ay, no quisiera vivir en Tingo María, quisiera vivir en París, ¿no? Pero tal vez es tu trabajo, ¿no, Señor? Mira dónde estoy trabajando, Señor. Esto no es lo que yo he querido y he planificado en mi vida. No quiero estar aquí, yo quiero tener un mejor trabajo, quiero estar en otro lugar. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me tienes aquí? Yo no quiero esto, tal vez usted se pregunta. Quiero estar en otro lugar. Quiero estar haciendo otras cosas. El lugar donde tú me tienes, Señor, no tiene sentido. Yo no creo que tú me hayas creado para esto. Algunas personas pueden llegar a decir eso. No soy feliz. Algunos otros pudieran decir, me siento solo, Señor. Me siento sin compañía. Me siento desesperanzado. Quiero estar en otro lugar. ¿Por qué, Señor, estoy acá? O tal vez otros pudieran estar preguntándose, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? No entiendo estas circunstancias.
no tienen sentido. Señor, estas cosas parecieran que no tienen sentido. Leo tu palabra y veo que tú prosperas a tu pueblo, veo que los que te buscan encuentran paz, encuentran tranquilidad, encuentran sosiego, encuentran gozo, encuentran satisfacción en ti. Pero mira, las cosas que me están ocurriendo parece al revés. Yo no estoy encontrando eso. Alguien pudiera estar diciendo: Señor, tú quieres que yo crea que nunca me vas a abandonar, pero me siento aquí abandonado. No veo nada bueno en mis circunstancias. Intento ahorrar y el dinero se me va con una enfermedad. Intento ahorrar y se me pierde el dinero. No veo nada de eso. No veo, Señor, lo que tú estás haciendo. No entiendo, Señor, qué es lo que está pasando. No entiendo cómo es tu accionar. Tal vez has estado en esa circunstancia alguna vez. ¿Sí o no? Porque es lo común. Somos seres humanos, a todos nos ha pasado. Yo he estado ahí. Me acuerdo muy bien, una vez caminando por la avenida Arenales, pensando: ¿qué es esta vida? ¿De qué trata? ¿De qué sirve? Puedes tener dinero en los bolsillos. Puedes querer comprar lo que te da la gana y poder hacerlo, pero ¿de qué se trata? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, Lucas nos va a ayudar un poco a ver. En este relato que acabamos de leer, vamos a ver un poco acerca de la soberanía de nuestro Dios. Primero veamos el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, miren ustedes, si nosotros hubiéramos sido judíos de esa época, pero judíos muy fieles, judíos bien centrados ahí esperando al Mesías, fieles en el momento, esos judíos fieles, devotos a Dios, devotos a Yahvé, ahí en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubiéramos pensado en ese momento como judíos: ¿qué es esto, no? Nuestra nación está subyugada por el Imperio Romano. Y si hubiéramos sido judíos fieles, hubiéramos estado pensando: pero nosotros tenemos registrado, incluso en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, ellos lo conocían como el Tanaj, en la Biblia en el Antiguo Testamento hebreo, ahí tenemos registrado, incluso ya tenían la Septuaginta, tenemos registrado muy bien, de que Israel fue un imperio que dominó a todos sus enemigos hace muchos siglos atrás. Pero que en esos momentos ahora Israel está siendo dominada por Roma. 1000 años antes de que Jesús nazca, existía un rey llamado David, quien llevó al pueblo a dominar, quien llevó a la nación con su reinado, llevó a dominar a todos sus enemigos que estaban alrededor. E Israel se hizo en el reino más grande de ese tiempo, un reino tan poderoso, un reino tan conocido, que incluso de otros lugares venían a ver incluso la sabiduría de su rey, en el caso de Salomón. Era el reino más grande del mundo mediterráneo en ese tiempo, de todo ese tiempo. Comenzó con el reinado de David, luego le siguió Salomón, y así sucesivamente. El pueblo de Israel tenía, al menos con David y Salomón, tenían paz, tenían grandeza. Todos sus enemigos estaban derrotados, los tenían dominados. Venían incluso emisarios hasta del África, del lejano oriente, y estaban buscando la sabiduría del rey de Israel. La sabiduría del rey de Israel era buscada por todo el mundo. Se había convertido en un reino muy grande, un reino muy poderoso, un reino cuyo rey era considerado el más sabio de todos los hombres del mundo. Pero eso era 1000 años antes de Cristo. Cuando Cristo nace, en la época del nacimiento de Cristo, Israel ni siquiera era la sombra de lo que le había ocurrido, de lo que le había vivido hace 1000 años atrás. Para cuando nace Cristo habían pasado muchos desastres para la nación de Israel. Usted debe recordar el Antiguo Testamento. No solamente había sufrido la división del reino del norte, que se había dividido ahí con Roboam,
Robán y Jeroboam, ¿se acuerdan ustedes? Sino que también el reino del norte había sido llevado al exilio por los asirios, luego el reino del sur había sido llevado al exilio por los babilonios, ¿no es así? Y entonces el pueblo de Dios se dividió, el reino del norte desapareció para siempre, el reino del sur luego regresa otra vez a habitar Jerusalén, a habitar las tierras que el Señor le había dado al pueblo en el pasado, pero ya regresan no siendo un reino gobernado por sí mismos, sino siempre están gobernados por un reino encima de ellos. Así que lo que era Israel hace 1000 años antes de Cristo, ya no era en el momento en que Cristo nace. Había pasado mucho, el pueblo había sufrido bastante. Y para el tiempo en el que Cristo nace, hay un opresor muy poderoso y es el Imperio Romano. Si tú y yo, hermanos, fuéramos judíos en ese momento, fieles de ese momento, estaríamos pensando, ¿no? En el momento en el que Cristo nace, ¿no? Estaríamos pensando, oh Señor, ¿cómo es esto de que tú has hecho promesas para tu pueblo? Pero mira, tienes paganos dominándonos a nosotros. Tienes paganos, ni siquiera eran teístas, eran idólatras, eran politeístas. Tenían cantidad de dioses. Estos paganos, Señor, nos están gobernando. ¿Cómo es esto de que tú tienes planes buenos para con nosotros? ¿Cómo es esto que tú tienes planes maravillosos para tu pueblo y que los sostienes a buen recaudo cuando el pueblo está dominado por personas inmorales, por personas paganas, por personas no espirituales? Ellos nos están gobernando a nosotros, dirías tú, si serías un israelita en el tiempo en el que Jesús ha nacido. Pero lo maravilloso, hermanos, es que cuando Lucas le escribe a Teófilo, se nota el deleite de Lucas al decirle a Teófilo, hermano, que estamos viviendo tiempos maravillosos. Estamos viviendo tiempos fascinantes. Es como si le estuviera diciendo, presta atención, Teófilo, mira cómo la sabiduría, la providencia, la soberanía de Dios se ve en todo su esplendor en medio de las cosas horribles que le está pasando a la nación. Recuerden, Israel tiene un emperador, es el emperador romano. El emperador romano es la persona más poderosa del mundo. Roma está con su emperador, el emperador romano, la persona más poderosa del mundo. Y tenía su representante regional, que era el gobernador de Siria. Pero ¿sabes? Nuestro Dios está usando a gobernadores paganos, a emperador pagano, a un gobernador pagano. Los está poniendo como en un tablero de ajedrez, está poniendo sus fichas, porque Dios tiene planes maravillosos para que ellos cumplan sus propósitos. Yo te dije, tal vez estás preguntándote, ¿será este el lugar donde yo estoy? ¿Por qué, Señor, me está pasando esta circunstancia? ¿Por qué yo estoy atravesando estas cosas? Yo te dije que la soberanía de Dios se comienza a ver aquí en Lucas. Y aquí, en medio del pueblo de Israel, viviendo subyugado por el imperio romano, esclavizados prácticamente por ellos, Dios soberanamente pone a este emperador y luego pone a un representante regional del emperador, al gobernador de Siria, lo pone para que ellos hagan cumplir lo que Dios tiene planificado. Los pone como peones en un tablero de ajedrez. ¿Usted ha jugado ajedrez? Cuando trabajaba en Lima, trajimos a un campeón nacional de ajedrez para que juegue con varios profesores y alumnos a la misma vez. Un niñito de 8 añitos, pusieron el tablero ahí, varios, creo que eran ¿cuántos tableros? 10 tableros de ajedrez, creo. Y con los 10 jugó simultáneo. Pasaba, pum, pasaba al otro, pum. Y incluso había un profesor de matemáticas. Yo no quise entrar porque yo decía, me va a ganar, voy a pasar vergüenza.
Pero ahí estaban profesores de matemáticas, bravos profesores ahí jugando, de uno en uno con alumnos y profesores. Les ganó a todititos, hermano. Jugando simultáneo, pasaba y después volvía y de nuevo. Y cuando el otro no movía su ficha, pasaba a otro. Les ganó a toditos. Movía sus fichas de acuerdo a él. Cada ficha que movía, él la tenía tan pensada buscando dominar. Yo veía que un profesor parecía que le estaba ganando. Yo decía, no, acá el profe parece que la va a ganar. No, nada que ver. Lo estaba llevando a una posición donde al final con pocas fichas le hizo jaque mate. Usted ha jugado ajedrez seguramente alguna vez, y si no lo ha hecho, bueno, pues es un juego en el cual tú vas moviendo tus fichas y vas planificando de tal manera que cuando eres bueno, puedes lograr que los demás muevan sus fichas a como tú quieras. Los obligas a mover sus fichas para llevarlos a una posición donde tú tienes el control absoluto. Y nuestro Dios está haciendo eso. Está teniendo el control absoluto. Tiene ahí al emperador, ese emperador romano. Y este otro representante regional, el gobernador de Siria. Los tiene ahí en sus manos, Ahora, recuerden, es el Dios creador del universo. Recuerden, es el Dios que ha hecho de la nada todo lo que existe. Recuerda tú que los tiempos que Dios ha escrito, Él los tiene muy bien pensados. Desde antes de la creación, Él ha estipulado todo lo que va a ocurrir. Y a pesar de que el pueblo de Israel está subyugado, Él, en estos tiempos difíciles para Israel, levanta a este emperador, levanta a este gobernador regional para que Él haga cumplir sus decretos. Y eso es maravilloso. Vean, por favor, regresen al texto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Dos personajes fundamentales para el nacimiento de nuestro Señor. Dos personajes históricos en la humanidad para el que nuestro Señor Jesús nazca en un momento increíble. El momento del nacimiento del Señor Jesús se da cuando el pueblo de Israel está siendo dominado por el imperio romano. Está reinando, está gobernando ahí el emperador romano, pero déjame decirte, el verdadero rey y gobernante es Dios. Y así es igual en el Perú. Nosotros tenemos a Dina Boluarte sentada en el sillón presidencial. Tenemos en los asientos de gobierno mundial a muchos hombres que seguramente están ahí gobernando el mundo, pero por sobre todo nosotros tenemos al poderoso Dios sentado en su trono, llevando todas las cosas como Él piensa, como Él cree, como Él ha planificado, incluso nuestras vidas. Lo que te acontece no es algo como que Dios jugando a los dados. Todas las cosas que nos acontecen vienen de la mano soberana de nuestro Dios. Las personas que están sobre ti es lo que Dios ha puesto. Las personas que son, por ejemplo, jefes tuyos son aquello que Dios está permitiendo. Seguramente tiene mucho para formarnos. Tiene para formarte el carácter de Cristo. Por lo tanto, la persona que puede estar por sobre encima de ti debe ser un instrumento de Dios para hacer algo maravilloso también en tu carácter. Él es el que está reinando. Y lo segundo, miren hermanos, el primero, el momento en el que Cristo nace, soberanamente Dios nace en un momento donde Israel está esclavizado prácticamente. Y lo segundo, el lugar de su nacimiento. Versículos 4 y 5, miren ustedes. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de
David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba, ¿qué dice? Estaba encinta. Ahora, seguramente usted dice, como creyente ya y que conoce el Antiguo Testamento, pastor, yo sé muy bien lo que dice Miqueas 6, ¿no? En Miqueas 6 dice claramente que el Mesías iba a nacer en Belén. Por lo tanto, pues, el Mesías tenía que nacer en Belén. La pregunta es, ¿cómo va a hacer Dios que José y María vayan a Belén para que el Mesías nazca ahí? ¿Cómo lo iba a hacer? Porque María y José no vivían en Belén. Ellos no vivían en Belén, no estaban en Belén. Y bueno, pues ¿sabes qué es lo que hace Dios? Nos responde, no hay problema. Yo tengo un gobernador romano y tengo un gobernador regional sirio que harán muy bien que se cumpla mi propósito, mi plan de que Jesús, mi hijo, nazca en Belén. Ellos no viven en Belén, pero yo tengo un emperador romano y tengo un gobernador regional sirio que harán que se cumpla lo que yo he establecido. Tengo administradores incluso judíos que harán que se cumpla lo que yo he dicho hace cientos de años atrás. Así que ¿cómo es que van a hacer que María y José, que no vivían en Belén, vayan y Jesús nazca en Belén? Bueno, pues la mejor manera de hacer esto es que la gente vaya a sus ciudades de orígenes. ¿Y cómo así? Bueno, pues estos gobernadores paganos que ni siquiera son nada judíos, ellos ordenan un censo, quieren censar, quieren saber cuántas personas hay en el momento. Y la manera en que hacen es que los quieren registrar, los quieren tener bien contados, por lo tanto cada uno tiene que regresar a su nación de origen. Creo que en el pasado se hacía en el Perú algo así, ¿no? Cuando se hacían los censos te pedían, creo, que tú vayas a tu lugar de nacimiento, ¿no? Si mal no recuerdo, en un momento fue así. En el último censo creo que ya te censaban donde tú estabas. Pero no sé si recuerdo que en el pasado uno de los censos te obligaban a ir a tu lugar de origen. En las votaciones te mandan a tu lugar donde sacaste tu DNI, ¿no? En el pasado tenías que ir. Así ahora creo que, aunque antes había también mesa de transeúnte, que se le llamaba, ¿no? Pero la manera en que nuestro Dios logra que María y José vayan a Belén es a través de ordenar con un gobernador sirio que se haga el censo, un censo. Así que vayan a sus ciudades de origen, dicen estos gobernadores paganos. Pero eso es parte del plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Yo te dije, la soberanía de Dios lo vamos a ver aquí. Jesús tenía que nacer en Belén, era la profecía. Ellos no vivían en Belén, pero aquí hay decretos de personas paganas que se están dando. Y entonces ahora José y María parece que están empujados por paganos, parece que están movidos por personas que no creen en Dios, y es así, pero no es otra cosa más que Dios gobernando todo, llevando todo en control. ¿Ve? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Así que José y María van a recorrer todo el camino desde Galilea hasta Judea, hasta Belén, para que la profecía de Miqueas se cumpla. Pero esa profecía de Miqueas se está cumpliendo y está siendo obligado José y María a subir hacia Jerusalén por unos paganos. Es Dios usando paganos para cumplir su propósito. Una vez más, tal vez te estés preguntando, Señor, ¿por qué me tienes en este lugar? ¿Por qué me tienes en esta circunstancia? Yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en otro lugar, no sé a dónde es que debo ir. Dios no tuvo ningún problema para llevar a José, a María, y llevarlos a donde ellos tenían que estar. Nuestro Dios ya lo había planificado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es imposible para Dios, hermano? ¿Qué es imposible para Dios? Si Él ha planificado tu final y tu final es en su regazo, ahí llegarás sí o sí.
No tienes por qué temer. Tienes que estar seguro de que el Señor no te va a soltar. Él nos lleva a donde necesitemos estar. Él lo ha planificado. Para Él no hay ningún problema. Si tiene que usar a un emperador pagano, romano para hacerlo, Él lo va a hacer. Si Dios va a tener que usar personas que tú ni siquiera conoces, lo va a hacer. Pero lo fundamental es que Él está formando nuestro carácter, hermano. Y nosotros tenemos que estar confiados en su soberanía. Y llevó a Jesús a donde necesitaba estar. Llevó a José y María a estar donde ellos tenían que estar. Para Dios no fue ningún problema. Usando impíos. Usando al imperio más poderoso que existía en la tierra en ese momento. Porque Dios es soberano en todos nuestros caminos. Dios es soberano en todos nuestros tiempos. Dios es soberano incluso en el lugar donde tú te encuentras. Hermanos, yo les dije, es necesario que nosotros observemos y tengamos en mente la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Porque cuando vemos a Dios en control de todas las cosas, podemos estar agradecidos. Ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Seguramente José y María sin dinero, porque no eran personas de mucho poder económico. Ay, tenemos que subir hasta Jerusalén. ¿De dónde va a salir el tushki? Y encima no había dónde dormir. Ahora, ¿dónde nos vamos a quedar? Y providencialmente, circunstancialmente, soberanamente Dios, en medio de la necesidad, nadie los quería posar, nadie les quería dar posada. Todo eso era parte del cumplimiento de los propósitos, hermanos. Y Cristo nació donde tenía que nacer, en el comedero de animales, en un pesebre. Seguramente como madre, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere eso para sus hijos? Ay, mi hijo, mira cómo está, pobre de mí. Tal vez María y José pudieran estar diciendo lo mismo. Miren, mi hijo está naciendo en un pesebre. El pesebre era el comedero de animales, pues. Ahí nació Jesús. El rey del mundo, el rey de Israel, el rey del universo, nació entre olores horribles de un granero, ¿no? De una granja. Pero hermanos, es nuestro Dios soberano actuando, formando nuestros corazones, formando nuestro carácter. El lugar donde nos encontremos, estamos bien. Hermanos, yo mismo debo recordar esto. Porque también soy fácil de olvidar, fácil de incomodarme con tantas cosas. Pero si Dios ha movido la voluntad de emperadores romanos, por ejemplo, para hacer su voluntad, ¿cómo no puede mover los corazones incluso de personas impías para formar mi corazón, para formar mi carácter? Maravilloso nuestro Dios. Y Lucas está emocionado de contarle esto a Teófilo. Teófilo, mira lo que está ocurriendo. Y Teófilo tal vez, ¿cómo puedes estar emocionado, Lucas? Si el imperio romano está sobre nosotros, no importa. Se están cumpliendo, se han cumplido las promesas de Dios. En medio del caos en el que los judíos piensan que se encuentran, nuestro Dios está cumpliendo sus promesas maravillosas, promesas de salvación. El momento fue increíble, soberanamente Dios actuó. Y la manera, el lugar del nacimiento de Jesús, Belén, fue orquestado por nuestro Dios. Y si Él hace eso, hermanos, ahora que nos ha hecho sus hijos, ¿acaso no podemos decir confiadamente que nuestros tiempos también están en las manos de nuestro Dios? ¿Acaso no podemos decir también que Dios tiene el control absoluto de todos nuestros tiempos, de nuestros lugares, de nuestras circunstancias, de nuestra economía, de nuestra salud? Claro que lo tiene, hermano. Y podemos nosotros estar
confiados con una sonrisa delante de Él. Él tiene el control. Él es soberano. Pongámonos de pie, por favor. Y agradezcámosle al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. Miren, es el último domingo del año. Agradécele al Señor por dónde estás. Miren, no debemos ser conformistas. Pero el lugar en donde nos encontramos, en la situación en la que nos encontramos, es parte de lo que Dios ha permitido en tu vida. Y si Él lo ha permitido es porque Dios tiene planes, obviamente que sí. Y fundamentalmente su voluntad, sus planes es que forme el carácter de su Hijo en nuestros corazones. ¿Con el jefe malo? Sí, con el jefe malo. Ese jefe malo es necesario para ti. ¿Esos compañeros molestosos? Sí, esos compañeros molestosos son parte del cincel de Dios para formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Con esta familia medio rara? Sí, la familia medio rara. Y seguramente el raro en realidad somos nosotros. Necesitamos entender que Dios es soberano y agradecerle. Gracias por la familia. Gracias por este trabajo. Gracias por esta circunstancia. Gracias por esta enfermedad. Porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él tiene el control absolutamente.